subir estos videos porque van a ser, yo sé, de mucha importancia, de mucho beneficio para los hermanos que lo verán más adelante. Así es que vamos a grabar este video para colgarlo allá en nuestro canal de YouTube en Recuperando tu Salud y también en Ángel Mensajero. Bien, Sandy, ¿qué tenemos el día de hoy? Bien, pues hoy en la parte de la salud vamos a hablar de un parásito que se llama esquistosoma. Este parásito afecta a los pulmones y mayormente causa en jóvenes y adolescentes asma, porque este parásito se hace caca en los pulmones, ya hemos tenido experiencia, y entonces al suceder esto, entonces muchas veces los médicos no encuentran la causa del asma bronquial que le ocurre al niño. Y esto es por este parásito que se aloja a los pulmones y no solamente a los pulmones, este parásito, esquistosoma, también se puede ir a los riñones y al hígado, dañando estos órganos tan importantes. Este parásito, mayormente la gente lo pueden conseguir en agua de cañadas, porque muchas veces estos parásitos que son procedentes de los animales, eh, cuando los animales se hacen caca en las aguas y usted que toma agua de los arroyos, entonces, porque es como una larva, usted obtiene este parásito, entonces se va a los pulmones y al hacerlo, entonces este parásito deja algunos desechos de la caca del parásito en los pulmones, provocando asma bronquial y también dañando los pulmones en sentido general. También cuando se va a los riñones, este parásito, esquistosoma, puede también causar problemas en las nefronas de los riñones, causando daños renales. Y también cuando se va al hígado, este parásito puede causar también lo que se conoce como una inflamación a nivel del hígado, cirrosis hepática, porque es un parásito muy difícil de eliminar. Y claro, aquí en este programa, en esta tarde, como están viendo ahí en pantalla, no solamente le traemos eh, la enfermedad, sino también la solución. A mi lado izquierdo, ahí ustedes pueden ver que ahí hay un gotero que precisamente tiene el parásito dibujado, este que ven ahí que yo tengo aquí en pantalla. Así mismo se llama este desparasitante chitosoma, porque es precisamente para ese parásito. Este se toma 30 gotas, jóvenes y adultos 50 gotas en una taza de agua 3 veces al día para eliminar este parásito. Es importante porque en la mayoría de los exámenes que se hacen, este parásito, cuando ya se aloja en uno de estos órganos, es muy difícil de diagnosticar y los síntomas pueden aparecer causando infección intestinal, causando aumento de mucosidad, porque eleva la mucosa a nivel intestinal y además también eleva la hormona de la cisteína en la sangre y esto provoca infección también en la sangre y en las vías bronquiales. Eh, es un parásito que no es muy común, no lo van a encontrar mucho porque no es común, pero mayormente las personas que viven en el campo, se les aconseja a usar filtro de agua y no a beber, no a tomar agua directamente de las cañadas y los arroyos. Hemos tenido testimonio tristemente negativos cerca de nosotros de personas que hacían eso, que bebían de los arroyos y de las cañadas y al coger este parásito incluso le causó la muerte porque le dañó el hígado y los pulmones. Entonces, hay muy poco medicamento en el mercado. Ese que están viendo ahí en pantalla, este gotero que tiene 14 onzas, este gotero se toma, voy a repetir, adolescente, 30 gotas en una taza de agua hasta 3 veces al día y adulto, 50 gotas en una taza de agua para poder eliminar este tipo de parásitos. Si por alguna razón alguna de las personas que están viendo el programa eh, tienen este parásito o tienen síntomas como de inflamación intestinal o tienen una asma que por más que le dan salmutazol o cualquier broncodilatador no se sanan, entonces podemos enviarle gratuitamente este remedio que están viendo aquí en pantalla. Si usted es una persona que
tiene un asma que no se le ha curado y también si tiene un problema de infección intestinal causado por este parásito chitosoma. Así que vamos a hablarlo ahí para darle chance entonces a la parte espiritual. Adelante, Ángel. Ok, ahí creo que me está escuchando, ¿verdad? Sí, Perfecto. perfectamente. Bueno, si hay alguna pregunta que los amigos quisiesen formular aquí al doctor Sandy de los Santos, no sé, de repente relacionado al tema o de alguna otra índole, yo creo que estaría dispuesto ahí a responder. Si no en este programa, podría ser en el próximo, ¿no? Exacto. Bien, correcto. Así es que les agradecemos a los amigos que están allí viéndonos a través de la plataforma de Facebook. En este caso tuvimos que cortar la transmisión ahí a través de YouTube. Se nos lagueó realmente la señal. Vamos a estar subiendo en el canal Ángel Mensajero y también en el canal Cuida tu Salud, Recupera tu Salud, ¿verdad? Sí, De Sandy recupera de tu los salud. Santos. Bien, queridos amigos, vamos a continuar el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy especial, Sandy. Sí, De interesante. hecho, ¿qué te parece? Yo quiero cantarles una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios, que es justamente nos habla del tema, ¿no? Del santuario. Eh, Nos habla de ese lugar especial. Bueno, no del santuario, pero nos habla del cielo, de ese lugar donde Dios nos quiere llevar un día, ¿verdad? Amén, Al así es. cielo. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro hermano Ángel con esta linda melodía que nos habla precisamente del tema que nosotros vamos a tratar en esta tarde. Así que adelante, hermano Ángel. Eh, Estemos atentos a las letras de esta melodía que vamos a ser bendecidos en esta tarde con este tema y con esta canción. Ok, perfecto. Vamos a poner un poquito de efecto por aquí para que miren que lo estamos haciendo en vivo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de poner esta alabanza. Déjenme programarla acá en este equipo que tenemos. Bueno, vamos a tratar de recuperar este canto que lo teníamos por acá. Bueno, déjenme ver si podemos poner otra de las alabanzas. Vamos a ver si logramos salir con esta. Ok. Bueno, no nos sale esta, pero vamos a salir con esta. ¿Ok? Su presencia. De seguridad puedo disfrutar si Jesús está a mi lado. ¿Qué me faltará? Oh, yo puedo amar, puedo perdonar. Él me capacita para hacer su voluntad. Es su presencia, es su poder, lo que me alienta para vencer. Es su palabra que me hace ver cuál es la senda a recorrer, a recorrer.
que fui, todo lo que soy, por amor a Cristo, perdido yo lo doy. No despreciaré su inefable don, todas sus verdades guardaré en mi corazón. Es su presencia, es su poder, lo que me alienta para vencer. Es su palabra que me hace ver cuál es la senda a recorrer. Es su presencia, es su poder, lo que me alienta para vencer. Es su palabra que me hace ver cuál es la senda a recorrer. Es su presencia, es su poder, lo que me alienta para vencer. Es su palabra que me hace ver cuál es la senda. Ok, perfecto, Sandy, estamos de vuelta acá a través de nuestros canales, nuestro canal de Facebook en vivo el día de hoy, aquí para presentarles y llevarles nuestro estudio bíblico de este día. Hoy vamos a estar hablando del santuario celestial. Y yo te pregunto, Sandy, esta doctrina del santuario celestial básicamente es una enseñanza que es, valga la redundancia, enseñada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cómo podemos nosotros saber si realmente es una enseñanza bíblica? La palabra de Dios nos habla de que hay un santuario el día de hoy, literal, como lo había en el Antiguo Testamento. Claro que sí, Ángel. En la Biblia demuestra que el santuario, desde el lugar donde Él gobierna y donde se encuentra Cristo Jesús intercediendo, la Biblia da evidencia clara y contundente en varios versículos del Nuevo Testamento de que ese santuario está vigente y que es una realidad. Y esos versículos lo vamos a ver a continuación. Sí, excelente, excelente. Para esto yo quisiera tener una palabra de oración, Sandy, porque es importante siempre antes de abrir la palabra de Dios que nosotros podamos encomendarnos a Dios y pedir su dirección, ¿verdad? Oremos, querido Dios y Padre, en esta hora que vamos a estudiar de su palabra, en especial de este tema tan importante como es el santuario, en este caso el santuario celestial. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente y que podamos entender realmente la importancia de este tema. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, perfecto, Sandy. ¿Qué pudiésemos decir del santuario en este caso? Okay. Bueno, el santuario, en primer lugar, como decía hace un momento, es el lugar donde Dios habita,
donde Él gobierna y donde Cristo se encuentra intercediendo. Hay algunos pasajes de la Biblia que han Ujú. sido mal interpretados, del cual yo voy a dar una poca explicación, porque hay Sí, gente que cree que el cielo es el santuario, por algunos sí, sí. versículos que menciona Apocalipsis, pero vamos a encontrar que en el cielo hay un santuario. De Por hecho, ejemplo, ujú, Pablo lo explica así, por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, me voy a ir de una vez a leer ese versículo, dice, en el versículo 1 y 2 dice, ahora pues, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, bueno, espera. que levantó el Señor y no el hombre. Es interesante Sí. porque este pasaje da por sentado lo que vengo diciendo. El santuario no solamente es un lugar de donde Dios gobierna, sino que es un lugar verdadero y que es un lugar donde Cristo ejerce su ministerio. Es interesante. El día de hoy vamos a desarrollar este estudio y yo quiero que casi, bueno, voy a pedirle a cada uno de los amigos que están viendo y que verán este video que le preste toda la atención necesaria, ¿verdad? Y que investiguen, que nos acompañen si quieren ahí con la palabra de Dios para que esto no quede en una simple charla, ¿no? Sabemos que toda verdad, eh, todo tema que, o toda plática que nosotros hagamos de la palabra de Dios, debemos de sacar las pruebas de la palabra de Dios, ¿verdad? Para ver si realmente es correcto, porque es la palabra de Dios que nos puede validar si lo que hablamos es correcto o no. Bien, yo quiero decirle, mis queridos amigos, que el santuario, esta doctrina, este micrófono como que se me están saliendo. Déjeme conectar otro acá, Sandy, porque es una molestia allí. Sí. No me gusta usar Bueno, me gusta estar así como estás tú ahí. Eh, ahí. Vamos a ver, ojalá no se nos meta el feedback. Esta doctrina es muy interesante. Queremos decirle que es la creencia número 24 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se llama el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Se afirma que hay un santuario en el cielo, como bien lo decía Sandy, en el cual Cristo ministra, ¿verdad?, en favor de todos nosotros, ¿verdad? Para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio ofrecido una vez y para siempre. ¿No es así, Sandy? sí, sí, claro. Como tú bien señalabas hace un momento, hay muchas personas de otras denominaciones que creen en el santuario. Sin Sí, embargo, no lo tienen como un punto doctrinal. correcto, sí. La única iglesia, y ahí sí podemos utilizar el término único, que lo tiene como un punto doctrinal, es la iglesia adventista y se fundamenta en lo que dice la palabra de Dios para decir que existe un santuario, porque de repente podría alguien decir, pero ¿y ustedes no han subido al cielo? ¿Cómo se sabe entonces que hay un santuario? Bueno, siempre que Dios da una enseñanza, Dios usa eh, símbolo y usa figura para demostrar las cosas celestiales. De hecho, el mundo invisible es más real que el visible. Y Dios, para que el ser humano pueda entender el asunto del santuario, como vamos Ujú. a ver en el desarrollo, Dios le mostró a una persona en la Biblia santuario celestial, porque se le dio un modelo del terrenal Claro. para que hiciera el terrenal. Pero muchas personas dicen, bueno, pero ustedes como adventistas del séptimo día enseñan que Cristo eh, subió al cielo y está intercediendo por nosotros, por nuestra salvación. Y nos preguntan, hay una pregunta muy válida, y es que entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo? ¿Acaso esa muerte no sería suficiente? ¿Qué necesidad habría que Cristo subiera a un santuario para ir a interceder por nosotros? Bueno, lo que pasa es que el ministerio de Cristo no termina con su muerte. En el plan de redención estaba contemplado también el oficio de Jesús en el lugar santísimo del santuario Correcto. del cielo. Sí, Eso es lo que sí. ocurre.
Es interesante porque el perdón en el santuario terrenal no era concedido cuando moría el cordero, sino cuando el sacerdote entraba en el lugar santo para esparcir la sangre en beneficio del penitente, ¿verdad? Por Sí. eso es que Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo, una vez cuando murió y luego resucitó, debía de llevar al lugar santo los méritos de su sangre para perdonar los pecados de todos aquellos que por la fe se acercan a Él, ¿verdad? Como bien dice la palabra de Dios. Ahora, Él entró, según la palabra de Dios, como sacerdote en el santuario, y vamos a ver luego en qué parte del santuario. Es por eso que es tan importante que Él continúe intercediendo por sus hijos en este momento, porque, Sandy, el pecado no ha terminado, la experiencia del pecado no ha terminado, ¿verdad? Es por eso que Claro la que no. salvación nosotros la concebimos como un proceso, ¿correcto? Así como Así se es. señalaba en el santuario terrenal. Eso, entonces lo que se hacía en el santuario terrenal era un prototipo realmente de lo que se está haciendo en el santuario celestial. Y esto es importante porque las implicaciones que tiene la Ujú. creencia del santuario no solamente es el hecho de la necesidad que Dios tenía de tener un santuario en el cielo, sino de lo que implica lo que hay dentro del santuario, porque es que dentro del Correcto. santuario específicamente en el departamento que se le llama lugar santísimo, allí hay un arca que contiene la santa y divina ley de Dios. Entonces, si no existiera un santuario, tampoco existiera una ley, porque la ley de Dios está dentro del santuario. Bueno, muchos dirían, bueno, es que ustedes básicamente utilizan el Viejo Testamento para reforzar o para hablarnos de lo que es el santuario celestial. Pero debemos reconocer que en el Nuevo Testamento hoy hay muchísima, amplia información relacionada. Incluso yo podía mencionar el mismo Hebreo, ¿no? Apocalipsis se cansa de hablar de ese santuario. De hecho, vamos a mostrar algunas citas que son interesantes, que nos dejarán la idea clara de que realmente existe un santuario literal en el cielo en el cual Cristo entró. Después vamos a hablar eh, de las funciones que también se hacen en el santuario celestial, porque acordémonos, Andy, que el santuario terrenal era una sombra de algo que era real. O sea, y a veces hemos platicado contigo cuando nos referimos a una sombra, la mejor ejemplo que podemos dar es la sombra del sol, ¿no? Cuando Exacto. nosotros proyectamos nuestra sombra, ¿no? Y yo un día te preguntaba ahí a modo de quiebracabeza, decimos, ¿qué pasa cuando la sombra desaparece? ¿A dónde fue la sombra? Bueno, con toda honestidad, en ese momento la mayoría, pensé lo que la mayoría piensa, que la sombra desaparece, pero realmente la sombra no desaparece porque No tú eres la desaparece. sombra. Tú eres la Exactamente. sombra. Porque, por ejemplo, tú tienes el sol que te está proyectando de frente y la sombra la tienes atrás, ¿no? Exacto. Entonces el sol de repente se puso encima de ti, la sombra se fue para ah, el algo que la está proyectando, en este caso a tu cuerpo, ¿no? Se adhirió a tu cuerpo, a lo real, porque la sombra realmente era una copia de lo real, ¿cierto? Una Bueno, imagen de lo real, podríamos decir. correcto. Es que no existe una sombra si no hay algo que la proyecta. No existe, sí. Y tampoco cuando desaparece la sombra o ya Sí, no la vemos no significa que desapareció. ¿Me exacto. entiendes? Porque la sombra lo que hace vuelve, se acomoda a la figura del cuerpo. Ya no, yo no sé cómo llamarle este movimiento. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a lo del santuario, si la Biblia me dice que era sombra de las cosas reales que existen en el cielo, de hecho, no sé si podemos, vamos a presentar por acá un verso. Permítame, vamos a tener que
Ah, no se me escucha el micrófono aquí en esta Biblia y voy a tener que copiar este micrófono, poner el audio para que podamos describir lo de la Biblia. Un segundito, por favor, Sandy, a ver si... Bueno, retomando la idea en lo que Ángel se prepara, Ujú. vamos a decir que los servicios que se realizaban en el santuario terrenal eran la sombra del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Vamos a explicarlo, es decir, que usted está frente al sol y usted está proyectando una sombra por la luz que el sol le da en su rostro. Pero de repente el sol se nubla y Correcto. A ver, Sandy, casi te estoy sombra perdiendo por ahí. desaparece, pero Ok. usted no ha de santuario terrenal. Lo mismo ocurrió con el santuario terrenal, que era una sombra de las realidades del santuario celestial. Aunque esa sombra desapareció, lo que proyectaba esa sombra sigue intacto en el cielo, sigue siendo real y vigente hasta el día de hoy. Correcto, correcto. Mire, nosotros queremos decirle a nuestros amigos, nosotros no somos teólogos ni mucho menos pastores. Somos laicos, líderes de la iglesia, ancianos de iglesia. Y quizás nuestro vocabulario no es lo suficientemente explicativo, por decirlo así, para poder describir estos asuntos. Pero lo vamos a hacer en términos como lo que estamos utilizando, un lenguaje sencillo, ¿no? La palabra de Dios, yo no sé, Sandy, creo que te perdí por allí. No sé si estás por allí. Estás por ahí todavía, ¿verdad? Ok, ahí estás todavía. Se me quiso, miré que te frizaste. Ahí me dejas saber si todavía estás ahí. Pero quiero presentarles este versículo. Dice en la palabra de Dios, pero estando ya... Estamos por acá. Ok, perfecto. Dice, pero estando ya Cristo, pero estando ya ¿dónde? Bueno, ahí nos está hablando de un lugar. Nos hace entender que hay un lugar. Dice, sumo sacerdote. ¿Tú te acuerdas cuando... Bueno, esa pregunta te la hago después. Dice, como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o podríamos decir santuario, ¿verdad? No hecho de mano, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Escucha esto, Sandy, amigos que nos Interesante. escucha. Sí, Dice, se escucha. entró, ¿cuántas veces? Una vez Una sola. para siempre al lugar santísimo, aunque esta palabra santísimo es un poquito debatible. Realmente está hablando al santuario, al santuario, habla en la parte original, habiendo obtenido eterna redención. Aquí podemos tener señales interesantes o la palabra de Dios asevera que hay un santuario en el cielo real, que Cristo entró. Incluso usa la figura del sumo sacerdote, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, la esperanza de este mundo, inclusive de los creyentes, no solo radica en la muerte de Cristo, sino en lo que Él está realizando en el lugar santísimo. Correcto, correcto, sí. Sí, sí, porque es que esta creencia de la salvación como que se ha querido, no sé, le han metido una serie de elementos y le han hecho tan difícil de entender siendo tan sencillo. Por eso es que Dios estableció lo que fue el sistema del santuario terrenal, ¿cierto? Donde Dios le quería mostrar cómo es que sucede, cuál es el proceso de la salvación. En este caso, qué es lo que hacía una persona para, para obtener el perdón en el Antiguo Testamento, Sandy? A ver si nos hace Bueno, en una el santuario remembranza. terrenal, nosotros platicábamos fuera del aire, en el santuario Ujú. terrenal tenían una zozobra de vida y como dice Ángel, voy a utilizar término llano, porque cada vez que una persona pecaba, tenía que venir con un cordero de un año sin mancha, con un cordero perfecto.
Y este trajín era todo el año. Imagínate, ¿cuántas veces podría pecar una persona en un solo día? Sí, Habían dos servicios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, pero la gente peca siempre. Yo no sé claro. dónde, realmente yo no sé dónde encontraban tanto cordero, ese no es el tema. Lo que sí sé es que ese era un afán de vida que ellos tenían. Y entonces, Dios previendo esto, entonces tenía preparado algo mejor en el lugar santísimo. Todo eso que hacían ellos y que el sumo sacerdote hacía, ahora Cristo lo está haciendo de una forma más real, si cabe el término. ¿Por qué? Porque ellos hacían eso, pero ellos eran salvos por la fe, porque la sangre de los machos cabríos y de los corderos no tenía poder. Era por la fe en lo que ellos hacían que ellos lograban el perdón. Hoy en día tú y yo podemos lograr ese perdón con una mejor sangre, como dice Hebreo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, efectivamente. Yo voy a pasar a este versículo que también es interesante, Sandy, y mira lo que Adelante. dice Hebreos 8:5, hablando de la sombra, ¿no? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado. O sea, ya Dios le estaba diciendo a Moisés, de hecho vamos a pasar a ese versículo donde Dios le da instrucciones a Moisés. Justamente está ahí en Éxodo y dice la palabra de Dios, y harán un santuario para mí. Escucha eso, Sandy, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, dice el Señor, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Claramente, ¿verdad? Sí. Este pasaje clave, Ángel, este que acaba de leer, porque yo te voy a hacer una pregunta y a la vez voy a lanzar la pregunta a la audiencia. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que te construya una casa con un modelo si tú no me has entregado los planos? Es Eh, imposible. sí, es imposible. Bueno, hay tipos que son tremendos para eso, ¿verdad? Que la tienen en la mente, En la pero mente, ¿sabes? normalmente, si tú vas a hacer una casa, de hecho yo hice, yo hice el diseño de mi casa y me salió malísimo porque como yo no soy arquitecto, pero yo seguí la idea de ese diseño, ¿verdad? Y Claro, la pero hicimos con la ayuda de Dios. lo que quiero destacar es que una persona puede ser un genio en arquitectura, en diseño, pero no te la vas a hacer de memoria. Tú le dices, hazme una casa y no le dices cómo que tú la quieres, cómo que te gusta. Él va a hacer lo mejor que él tenga en su mente, Correcto, pero tú no le entregaste una maqueta, que fue lo que Dios hizo con Moisés. Dios le correcto. entregó una maqueta a Moisés, mira, házmela así, conforme a este modelo. Entonces, si Dios le da un modelo, es porque hay uno real. Correcto. Sí, 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 porque obviamente Dios le estaba dando una maqueta de algo que existía, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Entonces, es extraordinario realmente este versículo donde nos habla, donde Dios le da una orden que haga a Moisés que haga un santuario, un lugar en medio de ellos, porque él quería habitar, ¿verdad? Exacto. Él quería habitar en medio de ellos. Y después vamos a hablar cuál sería la comparación ya en el Nuevo Testamento, porque hay cosas que a veces nosotros las sacamos, eh, eh, bueno, le damos una interpretación realmente que está un poquito sacada de los pelos, pero que es que Dios realmente ya en el Nuevo Testamento nos brinda conceptos espirituales que nosotros debemos de aplicarlo. Hay veces que son espirituales y hay veces que son prácticos, ¿no? Sí, esto del santuario es un tema lindísimo y sencillo, Claro. porque es que yo te lo voy a poner más fácil a la gente que están viendo. Miren, voy a retroceder otra vez al santuario terrenal. Imagínense la suciedad de sangre que había en el santuario, la pérdida de animales, la pérdida de economía por el pecado, porque había que sacrificar todos los días. Entonces, con el santuario celestial, que es la realidad, Dios lo que nos está poniendo a nosotros la salvación más fácil. Ahora Jesús es el Cordero, como lo presenta Juan, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Dios lo que hizo fue, no, los hijos míos están pasando mucho trabajo, matando animales todos los días. Ahora yo voy a enviar a mi hijo el sustituto de esos animales y todo el que crea en él, como dice Juan 3:16, sería salvo. Todo Claro. eso está dentro del santuario.
Sí, sí, es extraordinario. El día de hoy lo que nosotros, queridos amigos, queremos comprobar de que la doctrina del santuario real, aparte de que es real, eh, es una doctrina que realmente fue inventada, creada por Dios para salvar. Es el método como Dios, obviamente quien salva es Cristo, pero Cristo está allí en ese proyecto, mis queridos hermanos, a través de la figurita del Cordero y ya en la parte final de la historia, vamos, cuando vino Cristo, a través de la sangre de Cristo, porque era el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo quiero mostrarles, bueno, la pregunta sería en este caso, entonces, ¿cuál es la importancia de que haya ese santuario, Sandy, realmente? Porque yo sé que hay muchos hermanos nuestros cristianos que nunca han escuchado de la doctrina del santuario. Es Pero es interesante porque, importante. sí, es interesante porque a través del santuario Dios nos muestra el proceso de salvación. Hoy podemos ver a Cristo, así como el sacerdote terrenal hacía su obra en el santuario terrenal, realizando la obra de expiación. Hoy también nosotros, por medio de la fe, podemos ver la expiación que Cristo está realizando en el santuario celestial. Es importante conocerla, mis queridos hermanos y amigos, porque es de la forma como nosotros vamos a ver y conocer cómo Dios está realizando este proceso. Como bien lo decía Sandy, la salvación es un proceso que inicia obviamente con la aceptación. En este caso, y lo señalábamos en el Antiguo Testamento, cuando alguien sentía que había fallado, que había pecado contra Jehová, se compungía de corazón y lo que hacía es conseguía su corderito, ¿verdad? Así Llevaba ese es. corderito y él con su propia mano, Sandy, con su propia mano, porque era el penitente quien agarraba esa navaja, ese puñal, no sé cómo le Sí. llamaríamos, y le cortaba el cuello. Esa experiencia era tremenda. Y te voy a dar un dato, Ángel. La mayoría de los predicadores, incluso de nuestras congregaciones, Ujú. que hablan del santuario, dicen que había que buscar un cordero sin defecto. Pero Sí, te voy a dar un dato más profundo. La persona tenía que criar ese cordero y encariñarse con ese cordero imagínate. para que sintiera el dolor que se siente al un inocente pagar la culpa tuya, como lo presenta Isaías a través de Jesucristo. Y eso era más doloroso, me imagino, ¿no? O sea, tú Eso te era imaginas doloroso. cuando uno se encariña mucho de las mascotas y después tener que ir a hacerle un daño. Y mira que esa mascota moría por nuestro pecado. Así es, Es eso por nos eso, revelaba. obviamente, ya en el Nuevo Testamento, es lo que te decía, la sombra no desapareció, mis queridos hermanos y amigos. La sombra tomó una dimensión diferente. Antes era el corderito, ahora es Cristo. Antes era la sangre del cordero, ahora es la sangre de Cristo. Exacto. Ese es el que nos verdaderamente vino a cumplir. La sombra vino y se adhirió a las realidades. Esas son las realidades. ¿Qué pasó con el santuario? Tampoco desapareció. Claro, desapareció el santuario terrenal, fue destruido muchas veces, pero lo importante es que el original está en pie, existe real. ¿Y Así qué es. pasó entonces? Aquí es donde quiero que nos concentremos un poquito, Sandy, porque eh, en Hebreos 4:14 quiero presentarles este versículo. Está muy interesante y muy revelador. Vamos a ver qué nos dice aquí Hebreos 4:14. Según la palabra de Dios, dice, por tanto, escuche bien, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesús, el Jesucristo. Hijo de Dios. ¿Y dónde estaban trabajando, dónde se mantenían los sumos sacerdotes? Y los sacerdotes en el santuario, ¿verdad? Así es. Dice, retengamos nuestra profesión,
Porque, escuchen, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ya en el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué pasaba con los penitentes en el Antiguo Testamento? Esto es lo que hacían. Se acercaban, llevaban la víctima, se acercaban al sacerdote. Lo interesante de todo esto, Sandy, y aquí es donde hay mucha gente, a ver si tú puedes explicar un poquito porque nos confunde. Lo interesante es que allá en el santuario terrenal había muchos elementos. Penitente, el cordero, el sacerdote. Exacto. Y muchas cosas. Pero cuando nosotros nos vamos acá, recorremos la historia y llegamos a Jesús, nos vemos que Jesús hace todas esas funciones. Exacto. Todo lo que hacía, por ejemplo, la función del cordero. La única función que Jesús no desempeña, y aún esa la lleva él, es la del pecador también. No en el aspecto de que Jesús pega, pero la carga del pecador penitente, la culpa del chivo expiatorio o el cordero, la función del sumo sacerdote, la función de los panes, el agua que había en la fuente, todo eso que se ocupaba tanto tiempo y tanto sacrificio, ahora Cristo lo hace en su única persona. Alabado sea Dios por eso. No, y el sacerdote también. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí, Sandy? Porque es extraordinario. Hablamos de las dimensiones, ¿te acuerdas? O sea, la dimensión terrenal y la dimensión celestial. Cuando ese corderito era sacrificado, ¿quién era el encargado de llevar la sangre al lugar santo? El sumo sacerdote. El sacerdote, ¿verdad? Sacerdote, sí. Entonces, ¿qué pasa ya en el Nuevo Testamento? Es interesante porque acá las cosas pasaron de forma real. La realidad se encontró con la sombra. Ahora el Cordero vino a ser Jesús el Cordero. ¿Dónde está el sacerdote? Mira qué interesante, porque ese sacerdote ya no tenía que llevar esa sangre de ese cordero al santuario, porque ya no existía santuario. O sea, de hecho se rasgó. Se rasgó como una señal importante. Pero es importante porque esa sangre tenía que llevarse al santuario. O sea, la sangre de Cristo, era el cordero. Claro. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién llevó esa sangre? La sangre de Cristo. Cristo mismo llevó su propia sangre. Mire qué extraordinario, ¿eh? Pero, ¿y por qué Cristo? Porque al cielo no podía ir un humano. No, ni animales tampoco. ¿Viste qué interesante cómo la cosa se va tornando interesante? Entonces dice que Cristo, el sacerdote, de hecho, tenemos por ahí un versículo. Vamos a ir. Su propia sangre, dice. Déjame mostrarte este versículo porque está sumamente interesante. Ojalá sea este. Me llama mucho la atención que la palabra de Dios es muy clara, muy clara. Dice Hebreos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando o diciendo es que tenemos que tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro, escuche bien, ¿de qué? Del santuario. Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor y no el hombre. El Señor y no el hombre. O sea, ese tabernáculo que se le dijo a Moisés que lo hiciera con esas especificaciones que Jehová le dijo, ¿verdad? Ese fue el que levantó Dios. Ahora bien, Sandy, ya como estamos casi en la recta final, ¿qué es lo que está haciendo Jesús en el cielo? En beneficio de nosotros. Sí, siguiendo esa misma línea de lo que hacía el sacerdote terrenal. Sí, quiero antes de entrar en ese punto, quiero leer un versículo sí, adelante. que nos habla de esas dos dimensiones. Y es el Salmo 85, versículo 10. Hablando
del encuentro que tuvieron estas dos realidades, aunque había una que era sombra y otra realidad, dice allí en el Salmo 85, versículo 10, Voy a usar mi dice, tablet aquí para buscarlo porque como no lo tengo acá, ujú, entonces yo creo que sí, pero puedo... lo pueden leer en casa, Salmo 85, versículo 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí es donde tiene el cumplimiento. Ahí está, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, dice el salmista. Es decir, cuando ya hay una historiadora que dice que cuando el sumo sacerdote tenía el cuchillo para degollar el cordero se escapó y el cuchillo se le cae de las manos porque Cristo en ese mismo instante estaba muriendo como cordero en el Gólgota. O Ahora sea, bien, ya sí, no, ya no tendrían que sacrificar más corderito, ¿verdad? Porque el verdadero ya cordero estaba muriendo en ese momento. estaba Una muerte muriendo. vicaria, ¿verdad? No, Para no toda fue la que humanidad. no fue que desapareció. No, al contrario, la ley que exigía, porque el asunto del santuario, el santuario existe por culpa de la ley exigía la sangre de alguien. Entonces lo que hacía la oveja era que sustituía la sangre del que pecaba por su propia sangre. Y ahora Cristo viene y ofrece su sangre en sustituto por ese pecador. No es que desaparece, como ya hemos venido recalcando. Ahora bien, lo que hacía, en el punto que me preguntas, lo que hacía el sumo sacerdote, eh, la Biblia presenta que el sumo sacerdote entraba una vez al año a hacer una obra de expiación De en juicio. el pueblo de Israel. Y en ese tiempo el pueblo tenía que estar viviendo una vida solemne, porque si en cualquier momento no se escuchaba la campanita con la cual amarraban al sumo sacerdote para ver, lo amarraban con una soga y le ponían campanita para ver si estaba vivo, porque era que la misma presencia de Jehová se manifestaba y él entraba a hacer expiación una vez al año. Eso mismo Cristo está haciendo. Y en un tema nosotros vamos a presentar por la Claro. profecía en qué fecha Cristo entró. Creemos por las profecías que él entró en el En juicio, ¿verdad? Cristo 1844. está en juicio. Sí, hacer esa obra que el sumo sacerdote hacía terrenalmente, ahora Cristo la está haciendo. La única ventaja o la ventaja que tenemos con Cristo es que el sumo sacerdote tenía que presentar sangre por los pecados del pueblo y por él mismo también. Pero Cristo no tuvo que hacer eso. Cristo presenta la sangre no por él, sino por nosotros. Correcto, Interesante. correcto. Y Cristo estaba siguiendo básicamente los pasos del santuario terrenal, ¿verdad? Sí, Acuérdese que claro. en el santuario terrenal el corderito era muerto, era sacrificado, el cual representaba la muerte de Cristo, pero faltaba, el proceso tenía que seguir de perdón, ¿cierto? Tenía Claro que sí. que el sacerdote llevar la sangre del cordero para esperjarla, ¿verdad? En el telón que está enfrente del, entre el lugar santísimo y el lugar santo, ¿correcto? La cortina, Tenía que sí. llevarla. Jesús la llevó. Por eso él estaba siguiendo el mismo proceso del santuario terrenal. Ahí nos dice la palabra de Dios que él tuvo que llevar, entró con su sangre al cielo, al Exacto. tabernáculo de Dios. Y recuerde que después lo que tú venías mencionando, seguía el proceso en el lugar santísimo. Eso era en el lugar santo. Pero una vez al El lugar año santísimo. entraba el sumo sacerdote. Miren qué interesante. Jesús es tanto el sacerdote que entra al lugar santo, pero también nos dice, lástima que el tiempo se nos está agotando, también nos dice que Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Que Claro, y entró. esto es importantísimo para la salvación, porque y hay un punto que no quiero ser ofensivo, pero hoy nosotros podemos obtener la salvación por los méritos de Cristo, lo que Él está haciendo en el santuario celestial, porque Claro, quien intercede por nosotros es Él, no es un hombre, ni es ninguna obra terrena, es Él. O sea, hay gente también que en su inocencia, en su forma de que le han enseñado la religión, creen que es otra persona que intercede por ellos, pero la Biblia presenta que es Cristo quien intercede en el lugar santísimo. yo Así entiendo. como, Sí, perdón, así como en el santuario terrenal, una vez al año no entraba una mujer que era un sacerdote, un sumo sacerdote. Así mismo, Cristo tenía que seguir los lineamientos, los pasos, como tú dices, Ángel. No sustituidora, entrar una monja o una mujer, no. Era un sumo sacerdote una vez al año. Así mismo, Cristo siguiendo esa línea,
Él entró en el lugar santísimo y no una mujer. No sé si me da a entender, quien intercede es Claro. Cristo. No, es interesante porque es claro, nosotros podemos leer, de hecho, no sé, vamos a irnos un poquito. Me encantaría leer, Sandy, y yo lo voy a poner acá en mi tabletita. Me gustaría que nos fuésemos Hebreos en el capítulo 8. Vamos a, vamos a leer un poquito de Hebreos en el capítulo 8. Lo voy a presentar por acá para que ustedes lo miren allí. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para prestar ofrendas y sacrificios. Acá en la tierra, eso era lo que hacía el sumo sacerdote, ¿verdad? Ofrendas Presentar y ofrendas y sacrificios, sacrificios. por lo cual, sí, Sí, adelante, se Sandy. le fue el audio, ¿ok? Sí, adelante. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, o sea, por él mismo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que Claro, presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, eso es lo que hacían como se le los advirtió a sacerdotes. Moisés. Ajá, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Interesante. Sí, sí. Pero ¿qué dice? Mira el versículo 6. Pero ahora, Pero ahora, eso está tanto mejor interesante, ese ministerio. versículo. Sí. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo Jesús. Claro. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Oh, oh, aquí hay algo Porque si, interesante, sí, Sandy. adelante. Ahí habla, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto. Y aquí yo sé que entramos a otro punto muy importante que tiene que ver con el pacto, ¿no? No nos vamos a meter ahí, pero obviamente las cosas presentes son mucho, pero mucho por mucho, y voy a volver a decirlo, mucho mejor que las anteriores. ¿Por Sí, qué? claro. ¿Tú te imaginas hoy en día que tú cada vez que pecares llevas a tu corderito ahí de la mano? Bueno, pero La uno, vergüenza que sentiría, ¿verdad? Con eso de las redes sociales sí, hoy en día. Oye, sí, miran a Ángel ahí que lleva un corderito bien bonito por ahí, ¿verdad? A sacrificarlo porque pecó. Oye, Dios, esto es grandioso, Sandy, esto es hermoso, cómo Dios ha facilitado la salvación. Ya dice, le dijo a la samaritana, no, ya no en Jerusalén, ya no en Samaria, ya, está en todo el mundo, donde quiera tú puedes adorar a Dios. ¿Quieres pedir perdón? Métete a tu cuarto, cierra tu puerta, ora al Señor en secreto que Él te escuchará. ¿Viste cómo Dios, ya no tienes que llevar el corderito, pídele perdón, contriñe tu corazón? Es más, dijo el Señor, ustedes son templo de mi Espíritu Santo. Escucha eso. ¿Dónde habitaba el Señor en la tierra? en el templo. En el templo. Dios puede habitar en tu corazón hoy en día. Sí, también nos muestra la seriedad del pecado, ¿verdad? La seriedad del pecado, tantas víctimas, porque los animales no tenían culpa. Hay personas que se preguntan, bueno, ¿y qué culpa tenía un cordero? ¿Qué culpa tenía esto del cordero, que ya sería otro estudio? El cordero Sí, tenía características importantes que se asimilaban a los rasgos de carácter de Cristo Jesús. sí. La persona que estudia en zoología, que es la ciencia que estudia los animales, dicen que los corderos, las ovejas, son de los animales más mansos que existen en la Sí, tierra. sí, son muy lindos, muy tiernos. Y te digo, si seguimos leyendo aquí, te digo, es que esto del santuario, mi querido Sandy, tiene que ver con muchas cosas, incluso con la misma ley de Dios. Mira lo que dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y tú dices, bueno, pues este es con Israel, ¿no? Muchos de los hermanos dicen con Israel. Mire, algún día vamos a tocar este tema del Israel. ¿Quién es el Israel de Dios? Y usted se Exacto. va a sorprender, Sandy, y estas son de las cosas que a veces cuando yo la digo, la gente se sorprende. Te vas a dar cuenta que el Israel de hoy, de hoy moderno está más cerca de lo que tú más piensas. Es más, puede ser tú mismo.
Dice, por el cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, Así el es. pueblo de Dios, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tienen que tener la ley en su corazón. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios, mis queridos hermanos. Interesante. Otro Claro. pasaje también que da evidencia, dos pasajes más voy a leer que dan evidencia, antes que se termine el programa, Sí, de que hay un santuario en el cielo, que es la esencia de nuestro programa. Está en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Allí en vamos a Apocalipsis proyectarlo. Capítulo 11, versículo 19. 19. Claro Y que sí, allí aquí lo tenemos. hay tres evidencias que la quiero destacar en este versículo. Dice en el versículo 19, y el templo del cielo fue abierto en el cielo. Y ahora, para las personas que no creen, porque hay versiones que dicen tabernáculo, pero esta versión dice el templo. Y ahora Ujú. dice, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremotos Mira, mira qué y interesante. granizo. Ahora, yo hago una pregunta a las personas que están viendo y a la vez le exhorto a que lean su Biblia. En la única parte que estaba el arca era en el lugar santísimo. Lugar Pero santísimo, sí. aquí dice en este pasaje que cuando Juan, el que escribe Apocalipsis, ve el cielo abierto, ve el tabernáculo o el templo, en cualquier versión que usted lo lea, dice que se alcanzó a ver el arca. Y ese detalle es interesante porque dentro del arca, si el arca estaba dentro del tabernáculo, dentro del arca habían tres cosas: la santa o divina ley de Dios, La vara la de vara de Aarón. Aarón que es reverdeció, que es un tema vamos a detallar todo Ujú, eso, claro. y también el maná. Maná. Entonces, ¿por qué el enemigo se encarga de hacerle creer a la persona que no hay un santuario en el cielo? Porque si no hay un santuario en el cielo, No, entonces no hay una ley, usted puede comer lo que usted quiera porque el maná representa el régimen pro salud, tienes problemas y no para hay una, salvarte. y no hay una resurrección tampoco porque la vara de Aarón que es reverdeció, eso significa la inmortalidad, pero la inmortalidad de aquellos que mueran en Cristo Jesús, no en pecado. Claro, Interesante. claro. Definitivamente el diablo está muy interesado en que las personas crean que no existe un santuario, porque básicamente están nublando el plan de Dios, el maravilloso plan de salvación de Dios. Es que hay mucha gente, Claro. hay muchas personas, Andy, que se preguntan, bueno, pero si ¿acaso Dios no nos puede salvar de una vez? ¿Acaso la muerte de Cristo no es suficiente? Claro que es suficiente. Por supuesto que es suficiente. Pero Dios es un Dios de orden. Dios quiere que nosotros entendamos lo que le ha costado al Padre, a Dios, nuestro Padre Exacto. Celestial, salvarnos a nosotros. Eso es fundamental. Dios quiere que nosotros entendamos cuánto costó la salvación al cielo. Y es por eso que Dios diseñó, de hecho, no lo diseñó desde hace muy poco. Este plan de redención, Dios lo estableció o lo diseñó, lo creó de hace muchísimos años. En otro estudio vamos a estar hablando un poquito sobre esto, pero el día de hoy lo que nos interesaba, Sandy, es que pudiésemos entender que Dios en este momento, Jesús, ha entrado y de repente el próximo estudio sería siguiendo los Sí, pasos del santuario celestial. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? exacto. En ¿Qué el está próximo haciendo en el programa, santuario celestial? Dios mediante, en el próximo programa, Dios mediante, vamos a ver las implicaciones que tenían los servicios terrenales del santuario terrenal para que comprendamos lo que Cristo está haciendo. Y cada símbolo de eso lo vamos a detallar con la Biblia, Dios mediante. Claro, claro. Creo que vamos para allá, porque aquí queremos ir eh, este, a modo de secuencia, los estudios, presentando los estudios, ¿verdad? Para que vayamos entendiendo realmente de que el tema del santuario, mis queridos hermanos y amigos, necesitamos entenderlo. Jesús realmente está muy interesado que nosotros entendamos cuál es el proceso de la salvación, ¿verdad? Porque muchos ignoramos el gran sacrificio que Dios hizo a través de Jesús, entregando a su Hijo. Y muchos quizás miran a Jesús que murió, nada más.
allí y dicen, bueno, yo con aceptar a Cristo, la muerte de Cristo, soy salvo. ¿Sabe, mi querido amigo y hermano? Es cierto, la muerte de Cristo es fundamental en el plan de la salvación, pero Dios quiere que tu corazón sea convertido al ver los planes que hizo Dios para salvarte, dentro de los cuales estaba entregar a su Hijo, que lo hizo de forma voluntaria, porque como bien dice también en Hebreos, a Jesús se le presentó cuál iba a ser la recompensa por dar su vida, el gozo de ver a miles de millones de sus hijos salvos en el reino de los cielos. Así es. Así es que, mis queridos hermanos, hemos llegado a la parte final, Sandy, de este estudio el día de hoy, que no es un estudio, es básicamente una plática que tenemos acá. Lo queremos hacer a forma de plática porque creo que así nos podemos entender. Y como siempre invitamos a nuestros amigos para que participen y compartan nuestras transmisiones. Este programa usted lo podrá ver de nuevo allí en nuestro canal de Ángel Mensajero y también en el canal Recuperando tu Salud con mi querido amigo y hermano Sandy de los Santos, que nos acompaña desde República Dominicana. Cualquier pregunta que tenga que ver con la salud, formúlesela ahí a Sandy. En el otro programa vamos a presentar ahí algún número de contacto, Sandy, para que tú también puedas colaborar, podamos ayudar a las personas que hoy en día también la enfermedad está allí muy cerca de nosotros, ¿no? Sí, hablando del santuario, es más importante de lo que nos imaginamos, porque aquí Claro, en el claro. santuario, no solamente la muerte de Cristo, en el santuario está todo. Está la salud también, lo vamos a demostrar también en el Claro que programa. sí. Está todo en el santuario. Por supuesto que sí. Y saben, el enemigo de Dios está muy, pero muy enojado en estos días. Porque la profecía bíblica nos habla que Dios va a levantar un pueblo para predicar la verdad. Algún día vamos a hablar. Para predicar el mensaje de los tres ángeles que tiene que ver justamente con todo eso que Sí, mencionó. Pero estos siervos de Dios, como bien dice la palabra de Dios, guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús. Hacia ellos ha apuntado Satanás para destruirlo. De eso hablaremos después. Sandy, las conclusiones finales. bueno, decirle a los amigos, siempre que a mí me toca predicar o dar algún consejo, estudie su Biblia por sí mismo, no se lleve de ningún líder. Estúdiela, pídale al Espíritu de Dios luz y concerniente a este tema para que ustedes vean lo maravilloso del plan de redención dentro de lo que tiene que ver con el santuario. Amén. Excelente, entonces, gracias mis queridos amigos, su servidor Ángel Galeano y Sandy de los Santos. Les deseamos a todos que la pasen muy bien y antes de despedirnos de esta transmisión, quiero pedirle a Sandy que nos despida con una oración, porque lo vamos a hacer así todas las veces que nos toque estar por aquí. Adelante, Sandy. Así es. Así es también decirle a los amigos que si ustedes desean que oremos por alguna condición, Oh, excelente. algún problema fuerte que Por tengan, favor, nosotros sí. no somos nadie, pero creemos en el Señor Jesucristo que puede hacer lo imposible, lo puede hacer. Así que vamos a orar. Querido Dios, Señor, te pedimos de manera muy especial por cada persona que está viendo o que va a ver este video. Sí, Señor, si por alguna razón hay alguna persona que está luchando con alguna enfermedad, algún problema, alguna falta de comprensión de tu palabra, te suplicamos que tú le visites con tus ángeles a esa persona, que tu Santo Espíritu le ilumine y que tú tengas misericordia. Y si es posible, Señor, tú le devuelvas la salud a esa persona y que ellos puedan tener un encuentro personal contigo para que también Amén. ellos puedan ser colaboradores tuyos llevando tu santa palabra. Sí, Señor. Te suplicamos que tú prospere, Señor, este programa, que tú actúes en lo que tiene que ver con el Internet, con la señal, que tú, Sí, Señor, sea el Señor, ayúdanos. encargado de esa parte, para que puedan los que están escuchando y viendo, puedan ver, Señor, que tu mensaje llega con claridad a cada rincón del mundo. Bendice a Ángel, a su familia, también a mí, a mi familia. Nos despedimos de ti, Señor, en este día, pero jamás de tu presencia. Queremos que tú estés con nosotros en este fin de semana
y que en la semana que entra continúe con nosotros alabando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Andy. Y nos veremos allá la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Vamos a Amén. estar acá de nuevo, tratando de mejorar. Estamos iniciando estas transmisiones y obviamente, como todo, tiene sus luchas, ¿verdad? Así es que les esperamos la próxima semana. Un abrazo para todos y que Dios pueda bendecirles. Hasta Amén. luego. Amén. Bye.